pero debido al retraso de ese sol de casi 4 minutos cada día, que le lleva a lo largo del año a recorrerlas todas, también le lleva que el día del equinoccio de primavera, que es el punto vernal, el que toman de Nerida, esté prácticamente se retrasa 1 grado cada 72 años de la constelación. Entonces eso provoca una descorrelación entre signo y constelación y nos lleva que cada 2160 años entonces el Sol entre en una nueva constelación ese mismo día del equinoccio de primavera. Esto sería lo que llamaban antiguamente una era, aunque ahora también le siguen llamando, y así tenemos que el Sol entonces habrá estado en el equinoccio de primavera en cada una de las constelaciones al final de los 25.920 años, que es lo que llamaban el año platónico. Aquí podemos ver cómo esta línea sería el día del equinoccio de primavera, y aquí el círculo que tenemos a la derecha, en superpuesto, sería el de los signos del zodiaco, que son fijos porque siempre son los mismos. El día 21 de marzo siempre eres Aries. Da igual donde estuviera el Sol, cuando tú naciste, esto está relacionado con la astrología también, ahora lo veremos, pero me refiero a que los signos siempre son fijos porque dependen de las fechas del año. En cambio, las constelaciones es lo que queda por detrás, y el Sol no siempre está en la constelación de Aries el día 21 de marzo, porque se va descorrelacionando. Actualmente, por ejemplo, el día del equinoccio de primavera, el Sol está en la constelación de Piscis, todavía no está en la de Acuario, está en la de Piscis. Y dentro de unos años pues estará en la de Acuario, y así se tirará en ella 2160 años, y al final del ciclo completo habrá recorrido todas ese mismo día del equinoccio de primavera. Aquí tenemos una visual de los 3 tipos de zodiacos, el tropical, el védico y el astronómico. El más exterior es el astronómico, que es el que oficialmente dicen que existe, porque el Sol pasa por todas esas constelaciones. Aquí nos añaden una 13ª constelación, que es Ofiuco, que dicen que el Sol también la atraviesa un poco, el portador de la serpiente, que tanto les gusta a ellos también nombrar siempre. Entonces, bueno, aquí no siempre duran los mismos, las constelaciones, o sea, los signos, porque el Sol dicen que no tarda diferentes tiempos en sobrepasarlas todas, en recorrerlas. En cambio, en el zodiaco tropical y en el védico sí que parten el cielo en 12, de 30 grados cada constelación, si bien es evidente que no sabemos dónde empieza y dónde acaba cada constelación, porque son imaginarias, se trazan imaginariamente un poco, uniendo puntos. Pero bueno, aquí podemos ver la diferencia entre las 3, ¿no? Y esto nos lleva también un poquito a la astrología, que para nosotros, claro, cobra muchísimo más sentido cuando la ponemos en una Tierra plana y sobre todo estacionaria, y donde las estrellas no están a millones de años luz, como nos dicen, ni los planetas, sino que están mucho más cerca. La astrología literalmente es la ciencia de la luz, astrología, y es el estudio de cómo nos afectan esas luces que están en el cielo en el momento en que nacemos, ¿no? Esas luces referentes al Sol, a la Luna y a los planetas, que nos marcan una imprenta y nos darían pues, unos rasgos psicológicos y que nos marcarían ciertos puntos de nuestra vida. Lo que es evidente que la locura heliocéntrica que nos venden no tiene ningún sentido, prácticamente la astrología, porque a millones de años luz, hombre, puedes pensar que te pueden llegar a afectar, pero es que están muy lejos, nos dicen, ¿no? Esa luz que te puede llegar a ti de alguna manera a determinar tu conducta o tu futuro, bueno, es más que para ponerlo en duda, ¿no? En cambio, ya os digo que coge muchísimo más sentido, y así lo habían entendido todas las culturas y civilizaciones anteriores, en una Tierra plana estacionaria, donde el Sol, la Luna y las estrellas nos dan vuelta y están muchísimo más cerca nuestro de lo que nos quieren hacer pensar, ¿no? Aquí tenemos una lámina que hemos montado nosotros y la explicamos muchas veces, en que, bueno, podemos hablar mucho de esta lámina, tampoco me quiero extender demasiado, pero vemos todos los que son los signos del zodiaco. Vemos cómo se crea una bonita cruz si juntamos los 2 solsticios y los 2 equinoccios, pero si os acordabais antes también en el dibujo de analema que hacía el Sol, ese 8 tiene 2 puntos de cruce, ¿no? Y curiosamente cuando lo buscas y lo pones en este mapa, dijéramos, en este dibujo, el día de que el Sol asciende, ese corte de cruce es el 15 de abril, que es el día que los hindús celebran el nacimiento del dios Rama. Y ese mismo dibujo de analema, cuando desciende, el punto de cruce que corta,
es el día 29 de agosto, que nos dicen que fue el día que le cortaron la cabeza a San Juan Bautista también. Curioso, normalmente siempre como que está todo velado, ¿no? Y tenemos que ir rascando y buscando para ir comprendiendo cosas. En este dibujo también podemos ver como bueno, esto ya más astrología, pero es un recorrido por todas las partes de nuestro cuerpo que inicia en Aries, que sería la cabeza, sigue en Tauro la garganta, tenemos a Géminis, un poco los pulmones, Cáncer el pecho, y bien, vamos bajando por todo el cuerpo hasta llegar a Piscis, que son los pies. Yo de astrología no queremos tocar mucho, pero también es curioso que antiguamente se celebraban sobre todo lo que son los 2 solsticios y los 2 equinoccios, esos 4 días sagrados que decían. Pero el paganismo también introdujo los 4 ejes de la rueda, que están cruzados. Y por ejemplo tenemos el día 1 de mayo, que es la fiesta de Beltane, que es la fiesta de la fertilidad. Y es curioso que en contraposición a la fiesta de Beltane, la fiesta de la fertilidad, de la vida, encontramos que aquí se celebra el día de Samhain, que era la muerte del dios cornudo, que nosotros el 9 de noviembre ya sabemos que celebramos la muerte, el Halloween, el día de los muertos, ¿no? Tenemos el Davida en contraposición a la muerte. Y también curioso ver cómo es Escorpio, que si bien rige la muerte, pero en nuestro cuerpo representa los órganos sexuales, que son la vida a la vez. Y en contraposición tiene allá Tauro, que es la fertilidad, ¿no? Así que los órganos sexuales que puedan fecundar a la garganta, ese cuello, ya nos decían que con la palabra se creaba, ¿no? Con la vibración. No deja de ser curioso. Y bien, no sé, ¿podrías añadir tú alguna cosita? Te estás dejando aquí hablar, macho, lo estoy dando seco. Tráeme agua, hermano. Y me va a buscar agua, ¿no? Que antes, claro, yo con el agua. Pues esta lámina la has hecho tú, igual que yo. ¿Cómo se come el tete, Hay que ver. No, no tengo pingadillo tampoco, me cuesta así un poco. Pero bueno, esto supongo que si habéis visto Santo Ponás y ya lo he explicado muy bien. En principio tenéis abajo el solsticio de invierno. Y ahí, precisamente, lo que es el sol se queda 3 días hasta que vuelve a ascender, ¿no? Y no es hasta el 21 de diciembre, de marzo, perdona, que hace ese Passover, esa Pascua, por eso se celebra después de la primera luna llena, después del inicio de primavera, ¿no? Es como un recorrido del sol, por eso, bueno, es un poquito el tema. No, perdona, lo básico. O sea, el sol, después del solsticio de invierno, 3 días después empieza a ascender. Claro, por eso. Es el día 25 de diciembre. Claro, bueno, aquí se mezcla ya también un poquito de religión y lo que la gente ya quiera entender o proyectar, ¿no? Pero obviamente en la Biblia, por ejemplo, yo no encuentro en ningún sitio que Jesús nació el día 25 de diciembre. Lo que sí que nos hemos encontrado es que muchas culturas antiguas tenían a sus dioses que nacían ese día. No es casualidad, obviamente, que el sol empieza a ganarle horas a la oscuridad el día 25 de diciembre. Es muy probable que, bueno, vamos a hablar aquí de Jesús, o ya no más que de Cristo, ¿no? Pero es ese crecimiento que le va ganando en ese movimiento perpetuo de luz y oscuridad, ¿no? Hasta llegar, obviamente, arriba de todo, que sería el solsticio de verano, para volver a decrecer en su camino, hasta que llega luego la cosecha en septiembre, y vuelve a bajar, obviamente, en esa rueda perpetua hasta el invierno nuestro, de aquí del hemisferio. Si aquí viéramos que, en vez de signos, diríamos que son constelaciones, que son las estrellas, para acabar de pulir la idea de antes, veíamos que el Sol estaría aquí en Aries 30 días, después estaría en Tauro 30 días, porque se iría quedando retrasado respecto a las estrellas, ¿no? Y 30 días en cada uno, y al final del año habría pasado por todas las constelaciones. Por eso, por ejemplo, para los Vedas, tu signo es, lo rige la constelación en la que estaba el Sol cuando tú naciste. A diferencia de la astrología tropical, que es la que nos aplican aquí, la occidental, nos enseñan que el Sol no está, o sea, tu signo no lo marca en la constelación que está el Sol cuando naces, sino que lo rigen esos signos fijos de los que hablábamos, que siempre son fijos y daría igual donde estuvieran los planetas y el Sol y la Luna. Es esa diferencia de velocidad entre las estrellas, que son más rápidas, y el Sol, que es un poquito más lento, que desde aquí de la Tierra observamos que tiene el Sol un movimiento retrógrado respecto a ellas. Pero obviamente que los dos se mueven hacia la misma dirección, lo único que uno, como la rueda del coche, uno se mueve un poquito más lento que el otro. Y a la larga, pues tenemos ese quedarse atrás, y obviamente le va sobrepasando esa otra rueda
que va todo más rápida. Aquí también, por ejemplo, podemos ver esa onda senoidal de la que hablábamos antes. Aquí no se ve muy bien, pero bueno, si lo cerráramos. Pero tenemos también que iniciaría en Aries, con el día del equinoccio de primavera. Pasaría en el solsticio, aquí sería el día del solsticio de verano. Quedaría en medio, en Libra, que por eso es la balanza, porque queda justo en medio. Y acabaría la rueda, que aquí quedaría cerrada el día del solsticio de invierno. Y también es curioso, ¿no?, que por ejemplo, los jueces en Inglaterra todavía llevan... Sí, muy curioso, muy curioso. No, dale. No. Esto nos ha pasado todavía. Que, por ejemplo, los jueces, como también a Jesús le llaman el maestro de justicia, y a Jesús también el carnero de Dios, Aries, ¿no? Así se le ha nombrado, por eso los jueces en muchos países llevan todavía como la peluca esta del cordero, ¿no?, para impartir la justicia. Pues justamente Aries está en contraposición de Libra, que Libra es la balanza de la justicia, lo usan ese símbolo, ¿no? Curioso que lleven muchos jueces en muchos lugares, como en Inglaterra, esa peluca de Aries, del cordero, literalmente. Si alguno la busca, aquí no tenemos ninguna imagen, pero literal llevan pelucas de cordero. Interesante. Y la de la justicia tiene una venda en los ojos. Sí, y va de negro, obviamente, sí, no, por toda la nigromancia que representa lo que es la ley muerta, ¿no?, de hoy en día, pero bueno, es un tema distinto. No sé, si quieres continuar con la lámina. ¿Sí? No sé cómo va a ir, porque nos podemos extender más, menos. Aquí tenemos para darle, pero bueno. Veamos, ¿no? No sé yo qué quería decir. Tenía algo en la cabeza y se me ha pasado, pero bueno. Entonces, ya no vamos a tocar aquí el tema, ya haremos otra. Entonces, aquí un pequeño resumen que comprendiendo la gran importancia del tiempo, entendemos cómo y por qué lo han manipulado tanto, ¿no? Han puesto tanta energía en ello, ¿no? El tiempo, comprendiéndolo así, nos ubica en esa gran rueda del tiempo, nos conecta con la propia naturaleza, nos empodera. En cambio, en el sistema heliocéntrico nos pierde, ¿no? Entre el Big Bang y la evolución nos pierden en esa línea del tiempo infinita prácticamente, nos separan de la naturaleza, nos alejan de ella y eso nos empequeñece, como lo decíamos antes, nos hacen pensar que somos una mota de polvo en el espacio, cuando realmente digo que nos empodera la posición geocéntrica porque nos da un sentido y una ubicación mucho más cercana a todo, mucho más central y mucho más de responsabilidad, que eso es lo que entiendo que tenemos que hacer también, ser responsables y coherentes y buscar un crecimiento espiritual o de conciencia y no por el derrotero que nos llevan, ¿no? Así que teníamos antes, decíamos, que cada 72 años el Sol se retrasaba 1 grado respecto a las estrellas el día del equinoccio de primavera y nosotros en nuestro interior de media pulsamos 72 veces por minuto, esos pulsos. Así que también son 72. O sea, si multiplicamos los 72 pulsos por minuto por 60 minutos, nos da que en 1 hora tenemos 4.320 pulsaciones, ¿no? Curioso número, porque antiguamente se afinaba a 432, no como años antes que ya lo cambiaron a 440. Tal vez no quieren que acabemos de pulsar con esa energía que nos manda la propia creación. En un mes también curioso que queden 43.200 minutos. Si bien, como decimos, ¿no?, comprendiendo el tiempo, vemos que es el Sol, Horus, el que nos orienta, por eso viene siempre por el oriente. Y tenemos que Polaris siempre nos marca el norte, la estrella del norte. Ellos dicen que no, con su movimiento de precesión equinoccial, nos vienen a decir que ahora es Polaris, pero antes era Tuban, creo que era, y mañana será Vega, y no sé, un bamboleo de peonza, ahora lo veremos. Ellos para poder explicar la precesión de los equinoccios, es que, por ejemplo, el 29 de marzo, ¿no?, como hemos dicho, el Sol pasa por todas esas constelaciones diferentes. Ellos necesitan, obviamente, cambiar la estrella polar, porque el movimiento de peonza, pues así se lo obliga, ¿no? En cambio, con este sistema, que así entendemos nosotros, y por lo visto también lo entendían antes, era por una simple diferencia de velocidades, como ya decía Ptolomeo también, que se dan ese cambio de precesión de los equinoccios. Aquí tenemos 2 fotografías muy interesantes, ya aquí seguro que muchos lo conocemos, pero capaz que hay alguien que no. A la izquierda tenemos lo que es un Star Trail, que es una imagen de la luz que se produce en el cielo
abriendo el obturador y cerrándolo después de una larga exposición, unas 2 horas, se puede captar ese movimiento, ¿no? Por eso decíamos que el tiempo es la medición del movimiento. Podemos ver cómo está Polaris justo en el centro y todas las estrellas llamémosle normales del firmamento, se mueven firmes alrededor de ella. En cambio, en la derecha tenemos un dibujo que ya hizo Giovanni Cassini, un matemático y astrónomo sobre el 1600-1700, y en él podemos ver los movimientos retrógrados de los que ahora llaman planetas, que antiguamente les llamaban estrellas errantes, para diferenciarlas de esas estrellas normales del firmamento, que esas estrellas normales giraban en torno a Polaris todas igual. En cambio, las errantes, por eso son errantes o vagabundas, que es lo que significa planeta, hacen unos movimientos retrógrados que no es que sean bonitos, es que son preciosos, son perfectos. Solo hay que observarlo y ya a uno debería darle ya que pensar muchísimo y profundo. Podemos ver como el primer dibujito de 5 puntas, esa flor que se forma, es el movimiento que hace Venus alrededor de la Tierra. Por eso a Venus dicen que la reconocen a veces como la estrella de 5 puntas, porque forma 5 puntas. Aquí podríamos ver, no sé muy bien, pero Leo, ¿no? Es lo que decimos, que el paralaje prácticamente no existe. Llevamos ahí 3.000 o 4.000 años desde los babilónicos y a Leo siempre lo dibujaban igual. No hay cambio de las estrellas en su medición una entre la otra. O sea, de buenas, si todo se está expandiendo en el universo infinito, cada una a mayor velocidad desde ese punto original, quizá que igual a Leo le hubiera cambiado la cabeza un poquito, ¿no? Vuelve dentro de 10.000 años y lo miras. Pero habrá cambiado, seguro. A lo mejor le falta la cola. Claro, ahora mismo no. Es curioso, ¿no? Aquí nada cambia, pasan miles y miles de años y arriba todo sigue igual. Pues no sé, esa sincronicidad mágica también. Sí, como la solidaridad. Y bien, aquí tenemos... No se cargó la... Ese va rápido, ¿eh? Ese va rápido. A la izquierda tenemos el movimiento acéntrico, heliocéntrico, porque es que ahora les gusta que le llamen acéntricos, porque no tienen centro, no está ya el Sol en el centro. Entonces, pues nada, la Tierra girando alrededor del Sol, sistema planetario nuestro, a millones de velocidades, en un espacio infinito que se expande, lleno de masa gravitacional. No, ya lo había visto, había un stop. Entonces... bueno, un poco el que se quiera... Ahora mismo estamos aquí hablando y de verdad que está esto moviéndose por el universo, no notamos nada, pero nos tenemos que creer, pero creeroslo por un momento, porque es que capaz que viene, yo que sé, un planeta más grande nos va a traer un poco, va a provocar, no sé, un huracán, va a provocar un maremoto, algo, pero que esto es lo que nos venden realmente desde que nacemos hasta que morimos. Esto nos empequeñece, esto nos hace mierda y nos vacía espiritualmente de todo, porque nos quitan de nuestra verdad. En el este no te escuchan, en el este de la sala. ¿En el qué? En el este de la sala no se te escucha. ¿No se escucha? No, ¿Qué? porque gira ante la Tierra que el sonido dice. Ah, no, maestro, sabía que le decías por algo, pero no sabía que estabas tan vivo. Bien visto, bien visto. Es lo que tiene, son cosas de la rotación. Aquí la tenemos, ¿no? A 1200 km por hora, más la traslación, más la precesión equinoccial, más la nutación, una locura, pero bueno, oye, que las creencias son libres, pero bueno. Aquí me ha faltado un videíto que como hemos cargado el vídeo, el PowerPoint en el ordenador de IR nos ha cargado, pero veníamos a ver un videíto de cómo se crea el dibujo de la derecha, ¿no? Hay aplicaciones hoy en día por ordenador que se puede simular y se puede ir viendo cómo se van formando esos maravillosos dibujos alrededor nuestro de las estrellas errantes. Y esto que se ve así, con un front mandada preciso y precioso, si pones a cualquier otro planeta en medio, no se forma, solo es con la Tierra. No, esto es geocéntrico puro y duro, evidentemente. Si pones esta de vuelta, esto es una locura. Esto de aquí, ¿qué se va a formar? No te sale ni una tortilla, ni un huevo revuelto. Entonces, es muy curioso porque el dibujo que veíamos antes, el que estaba aquí, de Giovanni Cassini, también, para introducir un poquito el número y en el crecimiento de cómo es la vida, encontramos que Mercurio retrograda, o sea, hace el movimiento para atrás y para adelante, retrograda 29 veces en 7 años. Esto nos da una proporción de 29 a 7, que es el número 4,1428, que es otra octava de pi. El 3,1428 es otra octava. Siempre vemos como la creación, tanto dentro de la Tierra como también fuera,
los movimientos nos marcan esos números, esas proporciones, que si bien Mercurio nos marca el número pi, Venus retrograda 13 veces aproximadamente, porque no es justo, en 8 años. Y esa proporción de 13,8 nos da 1,62, que sería el número de phi, 1,618033. No da justo, estoy seguro, porque es aproximado, no es justo ese número. Si no, nos daría Venus la proporción de phi. Algo muy curioso, el que tenga un poco visto lo que son las proporciones áureas. Aquí también sucede, una vez más, no podía ser de otra manera. Recordad que antes los astrólogos también eran matemáticos y hasta músicos, ¿no? Se hablaba de la música de las esferas. Todo al final está relacionado, aunque ellos se han empeñado en montarnos en un sistema donde separarnos todos los temas a estudiar y a comprender, pero obviamente antes se estudiaba todo junto por alguna cosa, ¿no? Holísticamente. Tenía su relación. Me estoy poniendo malo con el dibujo ese de la izquierda. Paso ya a esto, ¿eh? Aquí podemos ver como todo... Lástima, me ha fallado el vídeo del otro, que era más bonito. Aquí podemos ver como todo sigue igual. Allí tenemos el calendario de Dendera, uno de los calendarios más antiguos que se conservan, oficialmente del año 50 a.C., si bien hay un montón de profesionales, de historiadores, que dicen que ni en bromas de 50 a.C., que son muchísimo más antiguos. Pero es igual, se la vamos a comprar. Aquí en medio, capaz que no se ve bien, pero está la Osa Menor con Polaris, todavía. Evidentemente, siempre ha estado, siempre estará. Claro, hacer el inciso aquí que en esa época ya debería haber cambiado, teníamos que estar en la era antigua, en la era de Aries, donde coincidiría signo con constelación. Por lo tanto, en ese movimiento de peonza no podría darse que la Osa Menor indicara el norte polar, porque por el mismo movimiento de peonza debería haber cambiado, como nos dicen que pasa, pero claro, como siempre nos dicen que ha pasado o pasará a futuro, pues ya te he dicho, no podemos que vengas comprobarlo. aquí en 1000 años y lo compruebes. Claro. Solito. Aquí podemos ver también este dibujo que todos reconoceremos, ¿no? El símbolo es el dibujo que traza la Osa Mayor respecto de Polaris en los 4 días sagrados que dicen del año, los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Todo sigue igual. Aquí también podemos ver que los antiguos lo que hacían era con las constelaciones, que cada una tiene 30 grados, pues obviamente la partían en 3 trocitos cada una y tenían los 36 decanatos. De tal manera que por la noche, cuando pasaba cada decanato, sabía que habían pasado 40 minutos. O sea que también tenían una percepción de horaria por la noche con las estrellas. No es de ahora, esto de las 24 horas. En Babilonia ya, más que lo sabían, con esto de los decanatos, lo tenían muy fácil. Y aquí llegamos a uno de los puntos que siempre nos ha entusiasmado a nosotros, ¿no? Que son los monumentos megalíticos que nos revelan muchas cosas y destruyen muchas de lo que es la ciencia oficial y toda su historia. Primero porque es imposible, encontramos dólmenes, menires, pirámides, cromlechs en todos los continentes. En la Antártida no sé, que no hemos ido todavía, seguro que también hay. Pero todos, ¿qué pasa? Que hace miles de años les dio a todos por construir lo mismo. Aparte ya de que movían piedras de toneladas impresionantes, de más de 2.000, de 3.000 toneladas. Pero bueno, más allá de eso, todas ellas, estas construcciones, nos marcan los 4 días sagrados del año, los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Ya sea porque ese día el sol pasa por un agujerito pequeño, ya sea porque entra en la puerta del sol, ya sea porque pasa, por ejemplo, aquí en Karnak, por en medio de esas 2 construcciones, la pirámide en Chichén Itzá, que sube o baja la serpiente, el dolmen de Almendralejo que le entra el primer rayo de sol del día. Solo ocurre esos días. Con esto para nosotros... Pero una cosita. Dime. Tenéis que pensar que esto se hizo en otra era astrológica. Por lo tanto, la Tierra, según nos cuentan oficialmente, por ese bamboleo, estaba en diferentes formas respecto a los rayos de luz que le pegaban. Esto... Entonces yo me pregunto cómo es posible, ¿no? que sigan funcionando estos medidores del cielo si obviamente ha tenido que rotar. Porque igual que veis aquí este eje, tenéis que imaginar que al cabo de 12.000 años ese eje está hacia el otro lado. Por lo tanto, la Tierra va girando en su rotación. Por lo tanto, los rayos del Sol no podían incidir correctamente para que pudieran marcar esas construcciones, esos momentos precisos. Y mucho menos ese mismo día. Capaz que lo marcaban otro día, pero no esos mismos. Es que es imposible, al menos, vamos, para nosotros, después de darle muchas vueltas, de mirarlo,
Pensar que es que entran por agujeritos siempre el mismo día, esos días sagrados. Ya sabemos que nos dicen que los rayos vienen paralelos, ¿no? Eso ya nos lo dijo Eratóstenes. Bueno, claro, cuando les interesa, ¿eh? Claro, cuando digo cuando les interesa, porque el clima, por ejemplo, sí que lo miden en función de cómo les caen los rayos. La inclinación. La inclinación de los rayos, ¿no? De los mismos. Lo podéis ver en el dibujo de arriba a la derecha, que obviamente el 21 de junio, ahí sí que caen paralelos, pero ya el 22 de diciembre dicen que obviamente como caen más inclinados, al tener que ocupar más superficie en la Tierra, pues calienta menos, ¿no? Por espacio. Tú no sabes matemáticas, hermano. No, yo no sé nada, pero yo solo sé que cuando quieren me dicen que los rayos caen paralelos y cuando quieren me dicen que caen inclinados. A ver si aclaramos un poquito. Y bueno, un poquito, aquí tenemos la figura de Charles Chaplin, ¿no? Moviendo las ruedas del tiempo, ¿no? Como lo que estamos viendo, nos estamos dando cuenta que lo han ido manipulando todo a través de la esfera. Y si bien un pequeño recorrido que empezamos contando hace miles de años las horas tempóreas y creando relojes solares que nos medían el tiempo. Si bien después, no hace tanto, todavía teníamos el tiempo de las efemérides, que era, si bien consideraban una esfera, no tenían en cuenta su rotación y simplemente se basaban en lo astronómico observable para medir no solo el Sol, sino la Luna y el resto de planetas. Pero después ya también se añadieron el tiempo dinámico terrestre y hasta el baricéntrico. Estaba basado en la masa del sistema solar. Y bueno, eso, son matemáticos ellos, lo deben saber todo. Y ahora ya por último, ya en 1960, crearon el tiempo atómico, que ya por primera vez la unidad de tiempo, el segundo, no está ligada a ningún fenómeno astronómico. Así que ya a través del átomo de haz de cesio 133, porque es el que vibra, tiene la vibración más exacta y parecida a ese tiempo solar medio de 24 horas, también en el que está involucrada la rotación y la traslación, pues ya se inventaron su tiempo atómico. A partir de ahora ya el reloj, nuestros relojes, nuestro tiempo no se mide astronómicamente con lo que ocurre en el cielo, sino que se mide aquí con el haz de cesio 133. Y hablando del tiempo, de la manipulación, nos tenemos que pasar un poquito por Suiza, porque es el país de relojeros por antonomasia, ¿no? Ese pequeño país alpino en el que tanto y tanto, bueno, tanta simbología entraña también. Aquí ya empezamos un poquito también de simbología, ya empezando por su cruz, la misma cruz prácticamente que la de Malta, que la templaria, aquel país, Suiza, en el que tienen el CERN, con su simbolito con los 3 seises, y con la diosa Kali destructora en la entrada, país que también guarda el Banco de Pagos Internacionales. Este banco es el importante, ¿eh? Seguro. No los bancos mundiales ni de cada país. Allí acaban todos desde el año 1936, que por algo luego ya se dio la Segunda Guerra Mundial, ya cada uno que haga su revisión de la historia, porque a través de la economía también puedes hacer una lectura que te ayuda holísticamente a acordar otras muchas cosas. Y bien, en Suiza también es la Guardia Real del Vaticano, como no, y en Suiza también se marcaron el ritual en la inauguración del túnel de Salgotardo con el macho cabrío a la cabeza. Y bueno, también allí en Basilea tuvo la primera reunión sionista, con los protocolos de Sion, dicen. Y hablando del tiempo y de la manipulación, ahora entendemos mucho mejor cómo Cronos, Saturno, nos devora a todos, ¿no? A todos nosotros nos devora, porque nos han modificado el tiempo, empezando por la esfera. Aquí, curiosamente, tenemos el cuadro de Rubens y Goya, que por cierto le llaman arte a esto, y encima los ponen en España, en el museo más importante que hay. Bueno, le llaman arte, dicen. A mí me recuerda al dios Pan y a Baal comiéndose a los niños, sus mismos demonios de siempre, con sus mismos rituales. Al menos eso nos cuentan las historias. En fin, y hablando del dios Pan y de Peter Pan un poco también, ¿no? Que han cogido ese nombre, como decía antes Iru, pues tenemos aquí, mezclando a Disney y al tiempo, tenemos a dos amigos, a Walt Disney y a Salvador Dalí, aquí también uno de Cataluña, que doblaba el tiempo y como mostrando relojes sin vida, inertes, vacíos. Y eran amigos ellos, claro que eran amigos, incluso hicieron un cortometraje juntos. Dalí trabajó para Disney. Abajo vemos también a Disney con Von Braun, ya ha leído antes Iru, como lo que dejó escrito en su lápida, ¿no? El Salmo, que le llevaba al cielo, a las estrellas, a la creación de Dios.
Y hablando de Disney, algo que también nos gusta ver es las cosas ocultas, lo que se oculta detrás de los números, de las imágenes. Cuando hacemos ese espejo, podemos ver como magia, como hacen ellos siempre, lo que nos ocultan detrás, ¿no? En Blancanieves, por ejemplo, es uno de los miles de ejemplos, bueno, si no miles, muchísimos, que tiene Disney en películas usando espejos, ¿no? Que nos permiten ver esa cara oculta de lo que hay detrás. Y si invertimos números, teníamos antes el ciclo de Saros, que era de 223 ciclos sinóticos de las fases de la Luna, que nos daba los 84 eclipses que habían. Si invertimos el 223, tenemos el 322, que también usan sus números, por ejemplo, en Skull and Bones, ¿no? Aquí esta sociedad, no sé si secreta ya o no tan secreta, pero bueno, de la que era Bush miembro. Curioso también que la raíz cuadrada de 5 sea 2,23, que es el mismo número del ciclo de Saros. Una vez más podemos relacionar lo que es la proporción áurea de Phi con los ciclos del cielo, los 123, de la Luna, de los eclipses. Phi además ya sabemos el 5, que es la raíz de 5, que era el 2,23, también nos lleva a Phi, ya que 1 a raíz de 5 entre 2 directamente es el número Phi. Tenemos que Phi nunca cambia, Phi 1, 61, 80, 33, etc. Si lo invertimos, que es hacer el 1 entre Phi, eso es invertir un número, siempre se mantiene el número, cambia solo el inicial, 0,61, 80, 33, esto no pasa con más números. Es las proporciones áureas de la creación, de la naturaleza, esas que tenemos que volver a comprender, a entender y a darnos cuenta de que existen abajo, arriba y dentro de nosotros. Y ya casi para acabar, seguimos con las imágenes espejo. Tenemos la gran creación de Walter Disney con el Mickey, que si lo invertimos, aquí capaz que no se ve bien, pero de ahí esa rara que viene al final parece una D y tenemos Wicked, que es malvado, ¿no? Y curioso también, que bueno, ya es menor, pero bueno, no deja de ser curiosa, la de Neil Armstrong, que al revés tenemos al alien y nos recuerda a su proyecto Bluebeam, que para nosotros es una evidencia que quieren implantar. Es una agenda de la élite que nos van a hacer creer en la... Bueno, así lo vamos viendo, ¿no? Con el Discovery, con todos estos canales de televisión, con todo el mundo alienígena. Y ya os digo que si bien puede parecer menor la de Neil Armstrong, a mí la que no me parece nada menor, y es una obviedad muy grande, es esta última, ¿no? Con la que ya casi vamos a cerrar, que es la sala del Vaticano Benedicto XIV. Ya de por sí la imagen de arriba de la sala es bastante oscura, por llamarlo de alguna manera. Pero cuando hacemos la imagen en espejo, que ponemos lo que hay a la izquierda, a la derecha, podemos ver claramente, que no lo quiera ver, es fuera de toda evidencia, la imagen de su mismo Baphomet, que siempre han adorado. No queríamos aquí dejar de verla, de que quedara, porque es un clarísimo ejemplo de lo que se oculta detrás de la apariencia de las cosas, ¿no? Y bien, hasta aquí lo que era hablar un poquito del tiempo, de los movimientos de las estrellas. Tenemos, como nosotros lo entendemos, tenemos más información en el canal. Evidentemente ahí hemos compartido desde el primer día todo lo que nosotros vamos entendiendo, no sé si investigando, pero sí buscando, sí intentando conectar, comprender las cosas, sobre todo ahora ya que sabemos que esto no se mueve, que no viaja a la Tierra como nos han hecho creer, como veíamos antes. Y ahí tenemos mucha más información, explicaciones. Aquí no se puede explicar todo como lo entendemos, evidentemente, pero bueno, vemos que la creación, una vez más, es todo circular, todo se va repitiendo y sobre todo, nos hace tener conciencia de que somos mucho más importantes, todos, de lo que nos han hecho creer, y eso es lo que nos mueve y es lo que pulsa dentro de nosotros y dentro de la creación. Al menos así lo sentimos, así que muchas gracias a todos por escuchar. El próximo vídeo te lo haces tú entero. No te lo hagas nada. Te doy 2 vídeos, los 2 próximos son tuyos. Hablan más que risa. No, ya. No puede ser, voy a tener que ir tanda. Vale, si no, capaz que también estabas con el micro y no te iba bien, se ha roto la otra diadema y tal. A ver, te hemos hecho el aguante. ¿Hacemos un break, señor? Perdón, muchachos. Está bien, sí. No,
No, de verdad, muchas gracias por asistir. Ahora continuamos, pero yo creo que la verdad ha empezado a andar y se tiene que dar cuenta de que cada vez más gente exige respuestas ante las mentiras que nos ponen en todos los campos, ya sea la historia, la medicina, obviamente todo lo de la NASA es una broma. Así que a ver si empezamos ya a hacer un poquito de ruido y despiertan a que hay una gran masa de gente que no se conforma con las explicaciones que nos han dado hasta ahora, a la vista de que todo es una teoría muy bien composicionada, pero que no se puede demostrar, ¿no? Así que a ver si hacemos ruidito. Me bajó simplemente en la vorágine y tal vez en la pasión de hacer estas cuestiones de muchas horas, me olvidé de comer. Cuando quise bajar a comer había mucha gente, o sea, la culpa de usted básicamente. No, toda la cuestión tal vez de las fotos, el entusiasmo y no haber almorzado, o sea, mi última comida fue las 10 de la mañana. Y haber hecho la presentación de 1 hora y media, después esta segunda, me bajó la low battery. Te queremos, Iru. No creo que siga con mi presentación porque me faltaba 1 hora y no da para eso, pero tampoco es como para dejar de lado hacer el cierre como estaba previsto después de este nuevo break, como porque me parece también que es lindo expresarse y me parece que hay mucha gente acá que tiene algunas historias interesantes para contar o nosotros también queremos escuchar. Y bueno, nada, es simplemente finalizar la conferencia con, entre todos, como se dijo que era esto, ¿no? Un encuentro. Y además me parece también que no estaría nada mal escuchar un poquito de Pablo, de música. A mí particularmente me gusta mucho. Y si puede, y no le entra una presión grande, como me pasó, podemos escuchar un poquito más y también me queda un poquito más de tiempo para tranquilizar mi cuerpo. ¿Está Pablo? ¿Está Pablo o no? Está Pablo. Guerrero Tenur, ¿qué tenemos? Había traído algo, Pablo. Lo que pasa es que llegó tarde hoy y se le complicó. A ver si nos deleita ahora con un poquito de música. Disculpadme, vamos a cambiar los planos un poquito y no vamos a volver otra vez a la sala porque para eso hubiera sido necesario que hubiéramos salido 1 hora antes. Entonces sí que os voy a despedir. Daros muchísimas gracias por venir, por supuesto, espero que todos los pequeñitos fallos y todo eso lo habéis pasado por encima y sobre todo nada, muy agradecidos. Tendréis noticias del próximo encuentro, yo creo que lo haremos en Valencia, pero estoy esperando que alguien en Madrid se le ocurra hacer. O sea, que el siguiente en Madrid sería la bomba. Muchísimas gracias.
Nos podemos quedar, el encuentro, la idea es quedarnos, con todo el género no lo hemos comentado, pero bueno, la idea es quedarnos un rato abajo en el bar, que nos dejan quedarnos un buen rato, así que continuamos abajo. La sala la vamos a cerrar a recoger, pero seguimos abajo y mañana estaremos por el Parque de la Ciudadela a eso de las 11 de las 12 para... Mañana llueve, si llueve evidentemente no, porque es donde vamos a ir 100-200 personas, pero si no llueve estaremos por el Parque de la Ciudadela y de última hora nos vamos a quedar un buen rato hasta abajo, ¿vale? Gracias.